Muy buenas noches. Qué privilegio poder compartir con ustedes, qué privilegio poder estar juntos en esta noche y hablando de este tema tan vigente y tan necesario. Definitivamente creo que estamos a la vanguardia de la era tecnológica y hay muchas intrigas, muchos cuestionamientos que surgen en torno a lo que es el desarrollo de la tecnología, a lo que es el tema de la inteligencia artificial, sus usos, sus peligros, pero lo más importante, cómo se relaciona esto con la fe. Así que los invitamos a estar muy pendientes, a que puedan interactuar con nosotros mientras hablamos con nuestros invitados, que hoy tenemos unos invitados de lujo. Hoy están espectacular, creo que podemos hablar muchísimo acerca de esto, pero queremos que ustedes también puedan participar con nosotros y nos puedan contar cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus cuestionamientos, porque el tema de la tecnología y en específico de la inteligencia artificial, que es lo que estaremos viendo esta noche, sabemos que es un tema de amores y desamores. Hay quienes dentro de la fe y el desarrollo de la inteligencia artificial y de todas las tecnologías en general y las tecnologías de la información y las comunicaciones, lo abanderan muy bien, hacen una buena amalgama, usan lo uno para beneficio del otro, pero también hay quienes tienen una barrera y un límite, un temor por los peligros que eso pueda representar. Esto es lo que queremos aclarar en la noche de hoy y esto es lo que queremos abarcar en nuestro primer programa de Letras de Vida. Recuerden que estaremos desde hoy hasta el viernes, todas las noches, en este espacio de Conversemos, hablando de este tipo de temáticas. Para que nos pueda rendir bastante la noche y podamos abarcar todo lo que queremos, quiero de entrada ya presentarles a nuestro el primero de ellos es Alejandro Díaz. Él es ingeniero de sistemas y computación, especializado en desarrollo de software e inteligencia artificial. Alejandro es líder del movimiento MBI y el líder de alabanza en Senfol Armenia. Tiene un grupo de discípulos programadores a los que capacita en la vida espiritual y en la parte profesional. Así que Alejandro, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a Letras de Vida. Hola Raúl, muchas gracias. Qué privilegio estar por aquí acompañándolos en este tiempo. Qué bendición. Bueno, Alejo, vamos a tener una noche bien especial, con mucho que seguramente vas a poder aportarnos a toda esta temática que no siempre sabemos manejar de la manera adecuada. Nuestro segundo invitado es Eduard Alexis Molina Rivera. Él hace parte de Senfol en la sede de La Esmeralda de Popayán, sirve en el movimiento Vida Estudiantil y también como maestro en la Academia de Liderazgo de la región Cauca. Es ingeniero de sistemas y magíster en ingeniería telemática de la Universidad del Cauca. Actualmente está vinculado con DaVinci Technologies, una compañía colombiana que es Premier Partner de Google Cloud, en la cual se desempeña como gerente de analítica e inteligencia artificial, apoyando empresas nacionales e internacionales en procesos de transformación digital a través de proyectos Big Data e inteligencia artificial que llevan a las empresas a adoptar un enfoque data driven y así conseguir tomar decisiones claves que damos entonces la bienvenida a Eduard Molina, muchas de nosotros en Letras de. Hola Raúl, buenas noches. Alejandro, buenas noches y también buenas noches para todos los que nos acompañan desde YouTube. Es un placer estar aquí y espero que podamos aprender mucho entre todos. Así es. Y también saludamos a nuestro tercer invitado en esta noche, Jairo Díaz Rodríguez, quien es PH en Matemáticas de la Universidad de Ginebra, Departamento de Matemáticas y Estadística de la Universidad de York en Toronto, y científico de datos, líder en el área de inteligencia artificial
en ON24 San Francisco. Así que, Jairo, muchas gracias también por acompañarnos y por contarnos de toda tu experiencia, de toda tu sabiduría en ayudarnos a entender estos aspectos de lo que es la inteligencia artificial y la fe. Bienvenido, Jairo. Hola, un saludo Raúl, Alejandro, Edward, y un saludo a todos los que nos están escuchando y bueno, que tengamos una buena conversación hoy. Muy bien, entonces el tema que nos reúne hoy es inteligencia artificial, Biblia y fe. Inteligencia artificial, Biblia y fe. Y queremos entonces abarcar toda esta temática. Como les decía en la introducción, hay quienes están de acuerdo, hay quienes están en desacuerdo con el uso de la inteligencia artificial y más que todo, pues con el contexto que planteamos hoy y es en el ámbito de la fe y el manejo de la Biblia. Para comenzar, quiero que cada uno de ustedes como expertos nos den una definición propia, sencilla, que todo nuestro público pueda entender fácilmente acerca de lo que es la inteligencia artificial. Entonces vamos a comenzar con Jairo, por favor. Bueno, definir la inteligencia artificial pues es un tema complicado. Muchas personas creen que la inteligencia artificial es algo nuevo, pero en realidad ha estado presente desde hace mucho tiempo. Antes de que se hablara de inteligencia artificial, se hablaba de otros términos, como por ejemplo aprendizaje estadístico o aprendizaje de máquina o en inglés machine learning. Entonces realmente, si nos ponemos a pensar qué es inteligencia artificial, es simplemente la capacidad que pueden tener las computadoras para que ante ciertas entradas puedan dar una respuesta que la gente piensa inteligencia artificial porque pareciera que la respuesta es inteligente, digamos, como lo podría presentar una persona. Pero desde este punto de vista, pues, las máquinas están dando respuestas hace mucho tiempo. Entonces, inteligencia artificial hay hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora, gracias a la ciencia ficción y también un poco al voz a voz y también a muchos avances tecnológicos, pues, como que se ha vuelto más poderosa, más potente y ha creado pues como más tal vez temor en parte de que pues que sea mucha inteligencia. Pero por ejemplo, todos los que han subido en un avión, pues el piloto automático existe hace muchísimo tiempo y eso es inteligencia artificial. Muy bien, qué bien. Y con esas ilustraciones creo que lo entendemos mucho más fácil, abarca este tema de la inteligencia artificial. Vamos con Edward. Edward, tu definición acerca de lo que es la inteligencia artificial, de manera que nuestro público pueda entenderlo fácilmente. Muy de acuerdo con lo que nos contaba Jairo hace un momento y agregaría también que es como el intento de la humanidad de crear sistemas que puedan emular de alguna manera el razonamiento humano, la inferencia humana, la capacidad humana de tomar decisiones. Entonces, frente a ese interés o ese objetivo, se crean sistemas que en el fondo se basan en la matemática, pero que cuando nosotros como usuarios finales de un celular, de una aplicación, de una red social, de un aparato electrónico, de un medio de comunicación o de movilidad, no lo vemos en números o en matemática compleja, sino que lo vemos de una forma muy sencilla. Vemos cómo las páginas web nos sugieren artículos para leer, artículos para comprar, o vemos cómo un carro autodirigido nos lleva hacia el destino, o cómo Google Maps nos traza la ruta mejor para que lleguemos más rápido. Entonces, son formas prácticas de ver la inteligencia artificial y de alguna manera ver esos esfuerzos materializados de sistemas que de una forma u otra intentan emular ese razonamiento humano para proveer soluciones y facilitarnos a todos la vida. Bueno, cuando vemos esto, nos damos cuenta verdaderamente de que, como nos están contando nuestros expertos, hace mucho estamos conviviendo con estos temas y estos avances de la inteligencia artificial
y no es nada nuevo y creo que estamos muy familiarizados, solo que el término nos abruma muchas veces y nos lleva a pensar de que es algo por allá lejano y bien como extraterrestre muchas veces, alcanzamos a imaginarlo de esa forma. Alejandro, tu definición que nos ayude a comprender todo este proceso de lo que es la inteligencia artificial. Por supuesto, Raúl, estoy muy de acuerdo con mis compañeros. Agregaría, bueno, para ver un poquito el término, diría que es un campo de estudio y de desarrollo de la informática, hablándolo en términos académicos, en los que se busca crear sistemas capaces de resolver tareas que requieren de una inteligencia humana. Esas tareas pueden incluir aprendizaje, razonamiento, percepción, comprensión del lenguaje natural, entre otras cosas. Pero nos podemos preguntar, como decían mis compañeros, si desde hace tanto tiempo ya la inteligencia artificial está con nosotros, ¿por qué ahorita ha estallado de esta forma? Y es porque últimamente se han venido desarrollando inteligencias artificiales generativas y que estén al alcance del público. Entonces, normalmente antes esa inteligencia artificial, los proyectos de inteligencia artificial se usaban, era para industrias, para programas muy específicos, para, por ejemplo, aeronáutica y demás, pues que son cosas muy, ¿cómo decirlo?, muy industriales. Pero últimamente empresas han estado sacando inteligencia artificial generativa que permite a las personas en su día a día poder realizar labores y tareas pues, que antes le tomaban mucho tiempo y que ahora pues, lo pueden hacer al son de un clic. Entonces, eso es lo que estamos viendo últimamente. Bueno, miramos entonces que en el acercamiento tenemos un conocido entre nosotros de el manejo de la inteligencia artificial y ahora vamos a adentrarnos a un tema bien especial y creo que es lo que nos ha convocado en la noche de hoy y es esa relación entre lo que es la inteligencia artificial, entre lo que es esos avances de la tecnología, pero cómo lo relacionamos con la fe, cómo quitar ese miedo, quitar esa barrera que muchas veces se ha generado, incluso llevando a pensar dentro de la iglesia que temas como la inteligencia artificial se consideren antiéticos, se considere que no son temas de Dios muchas veces, o que espiritualidad y tecnología pues no pueden ir muy de la mano. Sabemos que poco a poco hemos ido avanzando en esto, que ya dentro de las mismas iglesias, dentro de los mismos procesos de discipulado, de capacitaciones, desde la parte de la fe, se ha incursionado en nuevas tecnologías, pero cómo dar una correcta cosmovisión desde dentro de la fe y dentro de las iglesias. Por eso quiero plantear acerca de lo que el papel que la inteligencia artificial jugará como dentro de este aspecto de la religión. Sabemos que esto va creciendo a pasos agigantados y es necesario que nos acoplemos, es necesario que abramos la mente y recibamos todos estos avances tecnológicos, o es necesario asustarnos y poner límites frente al papel que en los próximos años, en el próximo tiempo jugará todo lo que es esta parte de la inteligencia de fe. Raúl, ¿te fue un segundo la señal? Ahí estamos. Bueno, no se te escuchó, pero creo que me preguntaste a mí. Yo creo que es bastante importante. Sí, claro que sí. Yo creo que es bastante importante que
como iglesia podamos estar al tanto de todo lo que está sucediendo. Creo que no podemos ser ajenos. Siempre el Señor se ha encargado de ponernos como que en el centro del asunto, en el meollo del asunto. No nos esconde ni nos aísla, sino que siempre nos pone en el centro para que nosotros seamos los que impartamos luz hacia lo demás. O sea, nosotros tenemos que ser un estandarte de la verdad del Señor en cada generación, en cada tiempo. Y ahora que entramos y más de lleno a la era de la inteligencia artificial y a lo que se viene, creo que es supremamente importante que estemos al tanto de todo lo que está sucediendo. Pues tenemos que estar conscientes de cada uno de los alcances, tenemos que estar conscientes de qué puede hacer, de qué no puede hacer una inteligencia artificial para poder determinar qué conviene y qué no. Y eso es supremamente importante como líderes, como personas que también guiamos a otros. Es supremamente importante que podamos delimitar qué es lo correcto y obviamente todo esto a la luz de la Biblia. Entonces me parece supremamente importante. Quisiera escuchar, Eduard, ¿tú qué opinas acerca de esto? Muy bien, gracias Alejo. Bueno, yo creo que nosotros nos podríamos plantear en dos escenarios, ¿sí? Nosotros podríamos irnos como hacia el extremo del temor o de pronto hacia el otro extremo del pragmatismo, es decir, puedo ponerme en el punto de vista de decir, es algo que no conozco, entonces lo rechazo, es malo, puede tener consecuencias negativas para las personas en cuanto a lo ético, en cuanto a el esfuerzo personal y quizás espiritual, y me puedo llenar de un montón de argumentos de por qué no usar la inteligencia artificial para diferentes fines, no solamente dentro de nuestro trabajo, nuestro día a día, sino también incluso en algunas actividades relacionadas con el servicio dentro de la iglesia. Pero también nosotros podríamos estar en el otro lado simplemente pensando en el pragmatismo y caer de pronto en una posición un poco utilitaria en donde pienso si me sirve, si me ayuda, si lo puedo hacer más rápido, si cumple el objetivo, entonces lo uso. Entonces lo que trato de decir es que en esos dos extremos, como la mayoría de cosas dentro de nuestra vida cristiana, todo se trata de un equilibrio. Personalmente pienso que hay que usar la inteligencia artificial cuando la podamos usar para ahorrarnos tiempo en temas operativos, en temas que si lo hiciéramos nosotros mismos nos podría tomar mucho tiempo. Hoy en día existen herramientas como las que mencionaba Alejo, como inteligencia artificial generativa, seguramente muchos de ustedes la conocen, el famoso chat GPT, en donde podemos a través de una interfaz de texto hacer cosas que nos simplifican la vida. Y si yo lo llevo a un contexto de servicio entre la iglesia, puedo quizás ayudarme de este tipo de cosas para generar contenidos en cuanto a los textos que yo puedo publicar en una red social para invitar a alguien a que asista a mi reunión, o lo puedo usar para generar algún script corto de un video que yo use para promocionar un evento dentro de mi congregación también, o lo puedo usar ese tipo de inteligencia para generar alguna imagen y compartir un contenido, etcétera. Entonces siento que hay unos campos que nos ayuda la inteligencia artificial a que esa operatividad la podamos manejar. Sin embargo, también siento que hay situaciones o papeles que Dios nos ha delegado a los hijos de Dios, en donde para esas tareas somos irreemplazables. Por ejemplo, Dios nos ha delegado a nosotros una actividad de compartir su palabra, a los pastores de enseñar. Y personalmente pienso que no es muy responsable ir a ChatGPT y pedirle que me construya una prédica con base en uno, dos o tres pasajes, que lo podría hacer y con unos párrafos y unos contenidos que podrían tener mucho sentido. Pero realmente a la luz de la Biblia personalmente pienso que no es una actividad que yo le pueda delegar a una máquina, porque hay todo un papel de mi relación con Dios. Si me pongo en el punto de vista del pastor, esa responsabilidad que tengo con el Señor, la sensibilidad que yo tengo en la intimidad con Dios, del Espíritu Santo, para dejarme guiar, para interpretar su palabra, para buscar aplicaciones prácticas para la gente. Entonces, creo que todo en la vida cristiana es de un equilibrio y que no podemos caer como en el extremo del temor de negarlo todo
y de tildarlo como algo malo, pero tampoco en el extremo del pragmatismo de decir lo uso indiferentemente de para qué sea, sino buscar un equilibrio de respetar esas tareas y cosas que son irreemplazables como hijos de Dios y sí buscar en esas cosas operativas ahorrarme tiempo, ser un poco más eficiente, porque estaría súper bien hacerlo. Entonces creo que es algo a tener en cuenta. Super Edward. Estoy completamente de acuerdo en que no podemos irnos a los límites, no podemos satanizar y decir que es algo terrible y demás, pero tampoco podemos relajarnos y decir que simplemente es una herramienta más. Creo que sería reducirlo demasiado cuando pues vemos que tiene demasiadas implicaciones tanto a nivel social, económico, religioso, político, bueno, de todas, yo creo que de todas las áreas, porque no estamos hablando de que solamente una herramienta, como decir un martillo o algo más, estamos hablando de que es un conjunto de herramientas y también incluso hablar de una herramienta en específico es ya limitarlo, porque estamos hablando de que eso se puede usar para la parte también de entretenimiento y demás, ¿no? Entonces, me parece súper importante y estoy muy de acuerdo con tu visión. Jairo, ¿tú qué opinas de esto y cuál crees también además que sería la aplicación en la vida cristiana? Bueno, pues yo creo que Dios le dio a los seres humanos la curiosidad, la creatividad, la capacidad de investigar, la capacidad de inventar. Y eso es algo muy bonito que tienen los seres humanos y que nos diferencia también de otras especies. Entonces, todo este proceso intelectual y todo este desarrollo tecnológico que la humanidad ha llevado, pues en parte también es parte de esa, como esa, como de la manera como Dios nos formó. Ahora, ¿cómo se relaciona eso, digamos, con nuestra vida diaria? Pues todo el tiempo, o sea, en nuestra vida diaria todo el tiempo estamos viviendo en inteligencia. Lo que pasa es que tal vez, como dijimos anteriormente, el término asusta. En parte, inteligencia artificial, la gente piensa en inteligencia artificial es, no sé, bebés que crecen y que se reproducen y que, bueno, y que se convierten en robots y luego son Terminator y cosas así. Pero realmente inteligencia artificial como les dije antes, es simple y llanamente la capacidad que tienen las máquinas para que a partir de un estímulo, de un dato, de algo que uno les meta prácticamente, dan una respuesta que pareciera ser inteligente. Pero detrás de esa inteligencia hay unos algoritmos, hay un diseño que al final es humano, ¿sí? Que al final son los seres humanos los que han creado esos algoritmos. Y eso es muy importante entenderlo, que detrás de los algoritmos hay una persona, hay un ingeniero, hay un matemático que los ha creado, ¿sí? Y que al final, pues el propósito es el de hacer, primero que todo, es uno de los grandes propósitos de las invenciones es también como satisfacer esa curiosidad del ser humano, que es bonita, o sea, que está ahí, que es bonita, pero también hacer la vida más sencilla. Entonces, de una u otra manera, inteligencia artificial, todo el tiempo hemos estado viviendo en inteligencia artificial desde hace mucho tiempo y llevándolo de pronto a la vida cristiana más específicamente, desde no sé cuántos en sus iglesias utilizan la Biblia en el celular. Ahí hay inteligencia artificial. ¿Cuántos, digamos, antes de la llegada de los computadores, antes de la llegada de Google, cuántos buscaban una concordancia? Aparecía una palabra bíblica que no entendían, una palabra en la Biblia, y buscaban el hebreo, tenían que tener un diccionario en hebreo, tenían que poner un diccionario en griego y tratar de encontrar versículos parecidos. Eso era un lío. Yo recuerdo esas Biblias gigantescas que la gente tenía antes. Eso era un problema. Eso era muy difícil. De pronto los grandes estudiosos podían llegar a tener ese tipo de cosas y poder entenderlas, pero la gente común, como ustedes, como yo, pues no podía. Entonces, tan sencillo es ahora con llegar en Google y colocar un versículo de la Biblia y salen un montón de referencias y, y, y pues están ahí. Y lo mismo con las nuevas tecnologías, o sea, está ahí y son herramientas que, que el ser humano ha creado y que al final nosotros como cristianos podemos utilizar para cosas buenas, para cosas muy buenas. Digamos, obviamente, y esto es algo que aplica para cualquier área, y digamos yo a mis estudiantes les enseño esto también, la cuestión del resultado que da una inteligencia artificial no está mal en sí mismo. El problema real es no saber cuál es el trasfondo.
Es decir, el problema no es usar ChatGPT, el problema no es usar los teléfonos, el problema no es nada de eso. El problema es simplemente confiar plena 100% ahí y creer que no necesito saber nada más. Entonces, por ejemplo, el ejemplo clásico es la calculadora. ¿De qué sirve, digamos, yo poder hacer clic en los botones y sacar una suma si no entiendo lo que está pasando detrás de ahí? Si no sé lo que significa sumar, no sé lo que significa multiplicar. ¿Sí? Entonces es igual con utilizar la tecnología para leer la Biblia, por ejemplo. ¿De qué me sirve a mí hacer en Google, colocar un versículo en Google y que me salgan 10,000 referencias o 10,000 páginas, si al final no entiendo cuál es la implicación para mi vida, para lo que yo soy, si no conozco completamente el contexto del versículo, si no conozco todas estas cosas? Entonces, de ahí es cuando la inteligencia artificial es una herramienta, pero que si no sé usarla, no sirve para nada. Y es más, puede llegar a confundirme, igual que con la calculadora. ¿Sí? La calculadora, si yo no sé cómo sumar, si no sé para qué sirve la suma, pues al final yo estoy escuchando números a la loca. ¿Sí? Entonces, la importancia es que, hablando de lo que de pronto todos estamos ya más relacionados es con ChatGPT, el problema no es usar ChatGPT, el problema es no entender de dónde vienen las cosas y usarlas a ciegas. Entonces, siguiendo con el ejemplo de Eduardo, de el pastor que coloca, por favor, hágame un sermón sobre, no sé, la honestidad. Y ChatGPT le va a dar un sermón. Pero si el pastor no tiene, la persona no tiene el conocimiento bíblico y general de la Biblia para poder filtrar lo que dice ahí, para colocarlo en las palabras de sí mismo y colocarlos en las palabras que su congregación va a aprender, va a entender, pues no sirve para nada. Pero sí sirve claramente para poder dar una idea general y a partir de ahí elaborar. Eso lo hago yo. O sea, si yo necesito escribir un texto, coloco mis palabras, hago una interacción con ChatGPT y hasta que esté contento la pongo, pero no son las palabras de ChatGPT, son mis palabras utilizando herramientas como podríamos utilizar una concordancia bíblica o como podríamos utilizar de pronto esos diccionarios bíblicos, todo esto. Entonces para mí es una maravilla. Yo la utilizo todo el tiempo, prácticamente vivo de esto. Entonces. Excelente. Claro que sí. Es eso lo que queremos mirar, es poder ver esa naturalidad y poder ver cómo a diario nosotros estamos enfrentados y que es algo más común de lo que pudiera parecer el poder tener entonces este acercamiento. Podemos ver entonces en esta noche cómo cada uno de estos aspectos contribuyen un poco a lo que venimos desarrollando desde la iglesia, desde la fe cristiana, y que no hay competencia, sino que es un complemento. Pero aquí yo quería complementar con parte de lo que nos estaba diciendo Jairo. Creo que es un gran recurso que pudiéramos usar y creo que ahora tendríamos que voltear un poco la pregunta y es no tanto qué va a ser la inteligencia artificial en los próximos años dentro de la iglesia y la comunidad en general, sino cuáles son los desafíos nuestros como iglesia, cuáles son los desafíos para la fe cristiana enfrentados precisamente a temas como la inteligencia artificial. O sea, ya lo vimos de un lado para el otro, ya vimos que es más común lo que decía Jairo, tenemos la Biblia en nuestros celulares, usamos los programas para proyectar nuestras diapositivas, nuestras canciones en las iglesias. Ahora, ¿cuál es el desafío nuestro? Y esta pregunta quiero dirigírsela a Edward, que tiene la oportunidad también de ser experto en esta parte de inteligencia espiritual, pero que también hace y desarrolla un ministerio, al igual que Alejandro, que también está en la alabanza. Quiero que ustedes dos nos hablen cuál consideran que son los retos de la fe cristiana, de la iglesia, de los creyentes a la hora de poder vivir la inteligencia artificial. Comencemos con Eduardo. Bueno, uno de estos retos considero que es encontrar el equilibrio, ¿sí? Es tener esa conexión con Dios lo suficientemente fuerte como para encontrar el equilibrio en cómo lo uso en aspectos
ya ministeriales dentro de la iglesia, en el servicio e incluso dentro de la vida diaria, porque cuando nosotros caemos de alguna manera presos, entre comillas, de la inteligencia artificial, nos dejamos absorber por mucho contenido, por ejemplo, de redes sociales, de películas, de series y demás, que aunque no lo estamos viendo de una forma consciente, pero somos usuarios de inteligencia artificial y como nos conocen, conocen nuestros hábitos, conocen nuestros patrones de consumo, los géneros de música, de series, de películas que nos gusta, entonces eso a la vez nos va atrapando cada vez más en un consumismo. Entonces siento que tanto en la vida práctica y cotidiana como dentro del ministerio tenemos un reto y es cómo saberla utilizar de manera equilibrada, ¿sí? Teniendo en cuenta también lo que hemos estado compartiendo acá. Y por otro lado, creo que otro reto está relacionado no solamente con la vida cristiana, sino también como personas en general, con la privacidad de nosotros. Hoy en día las grandes multinacionales comercian con nuestros datos, con nuestros patrones de visualizaciones de contenido, de visitas de sitios web, con nuestros patrones o perfiles como usuarios consumidores. Entonces, hay un tema también relacionado con la privacidad y con nuestra seguridad que son retos para todos nosotros como personas. Y ahí también se desprenden unas recomendaciones a tener en cuenta para no dejar nuestros datos personales en cuanta plataforma nosotros nos encontremos, tener cuidado con la información que publicamos en redes sociales en cuanto a ubicación personal, números de contacto y demás. Entonces, hoy en día estamos en una sociedad que cada vez más comercializa con nuestra información y que le sacan provecho a eso. Entonces, otro desafío para mí es cuidar la privacidad, de lo que se desprende también la seguridad de nosotros como personas. Y redondearía con un tercer punto, Interesante. y es también nuestra relación con Dios. Es decir, cuando nosotros nos dejamos llevar por cosas que parecen muy fáciles, y como decía Jairo hace un momento, ni siquiera las filtramos, ni siquiera nos tomamos el tiempo de digerir, de evaluar, de pensar, sino que vamos usando las cosas como simplemente llegan por ahorrarnos tiempo o porque es la moda y demás. Entonces siento que en esa relación con Dios y la responsabilidad que tenemos con Él, necesitamos también allí superar ese desafío de tener un equilibrio para usarla de la manera correcta para nosotros y para las personas a las que también servimos. Creo que podemos dejar esa palabra como una de las fundamentales para esta conversación de esta noche, es el equilibrio, ¿cierto? Nada es demasiado bueno que lo podamos usar sin límites y no podemos satanizar todo. Yo recuerdo que hace unos años se hablaba de que nuestros abuelos, de pronto algunos de los papás de los que nos están viendo, con la llegada de la televisión satanizaron, se decían no. De hecho, yo he tenido discípulos en algunas de las iglesias donde estaba que decían, es que yo pensé que la televisión era la caja del diablo, y así la llamaban, ¿cierto? Ahora, familiares, más, ya está quedando obsoleta con las nuevas generaciones, y nos dimos cuenta que no, que a través de ella en su momento pudo haber avivamientos, pudo haber extensión del evangelio, pero era un equilibrio. Entonces creo que lo que nos dice Edward es fundamental, poder manejar ese equilibrio. Tu apreciación, Alejandro, frente a esos desafíos desde la fe cristiana respecto de este uso de la inteligencia artificial. ¿Qué diría un cristiano de la iglesia primitiva viendo lo que estamos haciendo aquí de transmisión en vivo, hablando en diferentes pantallas y demás? Pensaría hasta que es magia, ¿verdad? Bueno, yo estoy muy en línea con lo que piensan mis compañeros. Creo que de las implicaciones más importantes, de los problemas más graves que veo, es una iglesia distraída. Una iglesia que se deja llevar por cada cosa que le ponen enfrente, y definitivamente la inteligencia artificial, como mencionó Edward ahora, está desde hace mucho rato con nosotros. O sea, el otro día leía un artículo que decía que nosotros ya perdimos la primera guerra contra la inteligencia artificial, y era el hecho justamente del tema que le estaba hablando ahorita, y era de las redes sociales. Todo está muy
finamente calculado para hacer de que tú entres en un bucle en el que nunca quieras salir de estas aplicaciones. Eso parece algo natural, algo muy sutil, pero lo cierto es que está matemáticamente ajustado para que cada persona tenga exactamente el contenido que necesita y cuando quiere y mantenerlo preso en esto. Y eso justamente con lo de los perfiles específicos. Conoce tus gustos, conoce tus pecados, conoce absolutamente todo lo que te gusta, conoce todo. ¿Sí? Seguramente ya sabe que eres cristiano, seguramente sabe esto, sabe incluso cómo a los jóvenes, cómo le atrae una persona, cómo le llama más la atención el otro género y demás. Bueno, entonces creo que cualquier cosa que reste dependencia de Dios es una bandera roja muy grande. Y siento que muchas de esas cosas van a hacer que accedamos más rápidamente a la inteligencia artificial, que cuando tengamos un problema recurramos primero a la inteligencia artificial y no a doblar rodilla o a pedirle a Dios sabiduría o demás. Entonces, la verdad sí temo por el momento en el que incluso se pueda perder, por así decirlo, el libre albedrío, ¿sí? Porque si ahora todo lo que tú piensas, haces, escribes, dices, pasa por medio de un modelo de inteligencia artificial, pues ya no va a ser lo que tú piensas, sino lo que piensa el modelo y cómo fue ajustado. Y una cuestión muy importante aquí es que un modelo de inteligencia artificial puede ser muy inofensivo y muy específico para algo, o puede ser incluso manipulado, como hemos visto en el caso de China, que ha manipulado modelos de inteligencia artificial para poder hacer que digan lo que quiere y que omita o que haga de cuenta que no existe cierta información. Entonces es bastante preocupante la dependencia de esto y sobre todo si se la estamos restando a Dios. Si quitamos dependencia de Dios para sumársela a esto, creo que son banderas rojas muy, muy importantes que tenemos que estar considerando constantemente. Bueno, estamos en Letras de Vida, hoy hablando de inteligencia artificial, Biblia y fe. Y bueno, tenemos aquí mucha participación. Antes de continuar conversando, pues quiero saludar a algunos de los que están acá en línea con nosotros. Nos saludan desde diferentes ciudades del país. Y por aquí nos dicen desde Barranquilla, desde Cartagena. Muy buenas tardes, bendiciones para todos. Desde Palmira Valle del Cauca también están sintonizando, también en Santa Marta. Nos envían sus saludos. Desde Villavicencio, Senfol Villavicencio, Senfol Pereira, desde Senfol Sublime Gracia en Armenia también nos envían sus saludos. Oriana Rivas nos dice buenas noches, bendiciones desde Santa Marta, un fuerte abrazo. Joel Palacios, bendiciones desde Colombia, Senfol Estadio presente, Joan y su familia. Qué bueno recibir todas estas saludos y también sus preguntas. Por aquí Darío Humberto nos dice, es un tema muy importante, me ha servido mucho para mi trabajo, ¿cierto? En el caso de Darío, se ha beneficiado, ha servido para su trabajo, ha podido desarrollar su trabajo. Es un tema muy importante. Bueno, muchos comentarios por acá. Saludos desde la Ciudad Blanca de Popayán. Tienes toda la razón, hay que guardar un equilibrio. También nos saluda Carmen Valencia desde Virginia, Estados Unidos, y Sara Inés Giraldo desde Armenia. También Maritza desde Cali, en Cali presente. Qué bueno. Morela Montalvo nos envía una pregunta. Yo tenía aquí una pregunta para hacerles, pero vamos a aprovechar la de Morela también para que le respondamos. Y estaba dirigida a nuestros tres invitados, y es ¿cuál es la aplicación de la inteligencia artificial en la vida cristiana? Ella quiere que le demos una aplicación práctica. Creo que ya hemos hablado pues de algunas. Jairo ahorita nos decía muchos ejemplos, Eduardo también, pero de qué manera práctica pudiéramos hoy motivar a toda la iglesia a que puedan entonces tener todo este tipo de aplicaciones. Sé que le respondimos ahorita a Morela, ¿cierto? Pero ¿cómo mirar? Y creo que va muy de la mano también con el manejo de las nuevas generaciones que están llegando a nuestras iglesias. Me gustó mucho lo que dijo Alejandro ahora. Si un cristiano de la primera iglesia nos viera hoy transmitiendo
nos viera hoy conectados desde diferentes ciudades, viera nuestra anfitriona desde Paraguay hablando aquí con nosotros. Creo que hasta magia, decía Alejandro, que pensaría que pudiera ser, y seguramente orarían por nosotros y nos sacarían espíritus. ¿Cómo en nuestro práctico vivir y en nuestro diario vivir poder desmitificar ese uso de la inteligencia artificial y aprovecharlo como un recurso valioso para cumplir nuestra obra y nuestra misión cristiana? Comencemos por Alejandro. Súper. Algo muy particular que estaba haciendo el otro día era estudiando algunos casos de cómo poder llegar a compartirle a personas que no creían en Dios, que traían argumentos muy específicos acerca de la maldad, acerca de la ausencia de un Dios, acerca de muchas cosas. Y estaba desarrollando como un tipo de pregunta-respuesta como para cada uno de los casos, y se me ocurrió preguntarle a una inteligencia artificial que con respecto al problema de la maldad, ¿sí? Que ya estaba estructurando bien cómo resolverlo en varios puntos, le pedí que me dijera como otros puntos de vista y cómo podría debatir esto. Y lo cierto es que me pareció muy interesante porque sí me dio un punto de vista distinto que no había contemplado en el momento, y me permitió poder volver a estudiar otras cosas para poder debatir ese punto también y tener un argumento válido con respecto a ese punto específico. Sigamos con los demás, podemos dar así cosas prácticas, pero eso en particular me pareció muy interesante porque sirve para ver otros puntos de vista. Entonces, eso me parece interesante. Excelente. Eso, así cosas prácticas, que veamos esa aplicación. Eduardo. Bueno, un punto muy práctico para las personas que nos apoyan en comunicaciones como nuestro grupo nacional de comunicaciones, cositas prácticas. Nosotros podemos diseñar textos para las publicaciones para motivar a que las personas asistan a algún evento. Podemos hacer incluso imágenes artificiales escribiendo en una inteligencia artificial: por favor, genérame una imagen que tenga, o sea, un grupo de personas que estén reunidas alrededor de una mesa con comida y que estén compartiendo, que estén felices. Y con eso yo puedo generar una publicidad, un post para alguna red social, ¿sí? También lo puedo utilizar no solamente desde el equipo de comunicaciones, sino cualquier persona para generar diferentes ideas. Como nos decía Alejo hace un momento atrás, creo que, por ejemplo, ChatGPT es un muy buen asistente para generar ideas. Cuando tú le dices, mira, tengo esta situación, tengo estas variables, estos casos, ¿qué puedo hacer? Entonces, ¿qué programa me sugieres para una reunión pequeña de cristianos? Porque recordemos que también ChatGPT, como está entrenado con información pública de la web, él recogió toda la información, la versión 3 hasta el 2021 y la versión 4 del modelo hasta el 2022, toda la información pública de la web, la mayor parte, hay mucha información también excluida, pero te puede dar respuestas así de concretas, como de ideas para tu grupo pequeño. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es el mejor programa? Regálame algunas ideas de juegos o dinámicas prácticas que yo puedo hacer para abrir la conversación, ¿sí? O si necesitamos de pronto hacer la estructura de algún documento, también te puede dar como unas ideas de unos puntos muy concretos. Le puedes decir, dame 5 puntos para estructurar un documento de tal contenido, y te puede dar como una línea base a partir de la que tú puedes comenzar a trabajar. Entonces creo que como un asistente que te regale ideas, y también para proyectar invitaciones para los de comunicaciones, son otros ejemplos prácticos con lo cual lo podemos usar. Por acá, qué pena que estaba silenciado, pero ya. Jairo, tu recomendación práctica, ¿cómo en el día a día, en nuestra comunión con Dios, en nuestro servicio dentro de la obra de Dios, podemos desarrollar esta inteligencia artificial y usarla de nuestro lado como un buen recurso? Bueno, voy a hacer una pequeña ilustración para los que no, para nuestros oyentes que no saben nada de inteligencia artificial, ni cómo funciona, ni qué es lo que hace. Básicamente es lo siguiente. Tenemos unos datos
en algún lado, y hay un algoritmo, y ese algoritmo aprende de esos datos para que luego cuando tengamos algo nuevo, un nuevo dato, una nueva información, el algoritmo lo que hace es, y esto es lo que hace, da la respuesta más probable. Da la respuesta más probable sobre un problema en específico que estaba tratando de resolver el algoritmo. Pero es la más probable. Entonces hay dos cosas importantes. Primero, da la más probable, pero no quiere decir que no haya errores. Puede haber errores. Pero entre mejores sean los datos y entre mejor sea el algoritmo, pues lo más probable es que vaya a obtener la mejor respuesta. Y para mí eso, o sea, yo como creyente y pues que conozco estas cosas, para mí es como la vida. Es decir, cuando yo estoy viendo que las acciones que yo tomo y los resultados de mi vida no son los adecuados, entonces es importante echar para atrás y pensar, bueno, ¿cuáles son los datos que yo estoy recibiendo? Es decir, ¿de dónde estoy aprendiendo las cosas? Estoy aprendiendo de cuál es la fuente de la que estoy aprendiendo. Y tal vez tenga que modificar esa fuente para que las respuestas más probables que yo viva en mi vida sean las más adecuadas. La otra opción, el algoritmo. ¿Qué hacen los científicos de datos o los ingenieros cuando un algoritmo no les funciona? Pues lo ajustan un poco, lo ajustan por aquí, y esos ajustes son como cambiar un numerito por acá, cambiar una cosita por acá. ¿Para qué? Para que las respuestas que son las más adecuadas. Es igual como cristiano, como que si las respuestas que está dando mi vida, si lo que yo estoy generando no es lo adecuado, entonces debo ajustar algunas cosas, algunos comportamientos, algunas cosas que tengo que hacer, que tengo que cambiar. Y sobre todo algo muy importante, y que la inteligencia artificial nos muestra, es que al final estos algoritmos dan la respuesta más probable, pero se equivocan. Igual nosotros, si tenemos buenos datos, es decir, si tenemos un buen conocimiento, una buena información, una buena fuente de la palabra de Dios, de compartir con otros cristianos, de buenas fuentes, y si tenemos un buen algoritmo, que es prácticamente como que un ajuste en nuestra vida que lleve a las cosas adecuadas, al final, pues, lo que vivamos va a ser, lo más probable es que va a ser algo bueno, pero podríamos equivocarnos, y eso no está mal. Es decir, es parte de la vida. Entonces vamos y ajustamos otra vez. Entonces, para mí, justamente todas estas cosas, como creyente, como cristiano y como pues, conocedor del tema, pues me parece muy bonito ver que puedo entender mi vida también con lo que hago y con lo que soy. Entonces, pensemos en que así como la inteligencia artificial, entre mejores insumos tenga nuestra vida, más probablemente vamos a responder bien en nuestra vida, pero que a veces nos equivocamos y eso es esperado, y entonces vamos y ajustamos y seguimos adelante. Qué interesante eso, y ver la vulnerabilidad y ver el proceso humano de aún ahí reflejada en inteligencia. Por mucho que pensamos que es unos amores, que las imágenes, no, las máquinas nos están reemplazando y que no están, no, es ver que también hay esa margen. De hecho, Jairo lo decía ahora también, siempre habrá un humano detrás y por encima de la máquina y la configuración, y también se comete error y podemos ver ahí aún reflejado en nuestro diseño. Alejandro quiere compartirnos algo al respecto. Sí, mira, de hecho, me parece muy interesante que Jairo haya hablado específicamente de lo que es cómo el modelo da los datos, porque yo pensé que cuando recién salió esto, dije, bueno, va a haber un tiempo en el que las personas, digamos que normalmente no acceden a ese tipo de tecnologías, se demoren en acceder. Entonces, quise hacer un experimento y desarrollé un software de inteligencia que usa la API. Cuando recién salió la API, que la API es básicamente una conexión, por así decirlo, que permite acceder a modelos de inteligencia artificial para crear tus propios sistemas de software, tus propias aplicaciones de software. Y yo lo que hice fue crear un bot en WhatsApp para que está conectado directamente a modelos de OpenAI, que son los de GPT, y poder llevárselo a personas que yo consideraba que tenían criterio, personas, varios directores tiempos completos de Zenfol,
amigos de la iglesia muy cercanos, misioneros, líderes y demás, y les pasé la herramienta. Esa herramienta se llama Sofía, que es básicamente software de inteligencia artificial, y básicamente está conectada en WhatsApp. Tú le escribes como si fuera un contacto más que tienes ahí en tu lista, y eso hizo pues que muchas personas se les facilitara poder hablar con ella, poder comunicarse con ella. Y esto lo quería hacer era justamente para que esas personas me comentaran su experiencia, para qué les servía y demás. Algunos le pedí en estos días a esas personas que me dieran como testimonio de su uso y demás, y qué habían encontrado. Y entre eso fue, por ejemplo, ayuda para estructurar temas y contenido, profundizar en temas e ideas, crear debates y examinar otros puntos de vista, ideas sobre temas y generalizar información, concordancias bíblicas, ayuda a memorización, versículos específicos, ayuda en invitaciones y títulos y toda esta parte que también ya tocamos. Me parece muy, muy interesante esta descripción que alguien dio. Dijo, es como si tuvieras al mejor de los teólogos, historiadores, arqueólogos, entre otros personajes que están listos y disponibles al instante para ayudarte y darte información muy certera. Entonces, son varios usos que se le ha encontrado. También hay personas que en el ámbito laboral, por ejemplo, hay una persona que trabaja en la Cruz Roja y ha escrito manuales enteros con Sofía y de manera pues muy precisa y demás. Entonces, creo que está muy interesante poder tener esto al alcance de personas con criterio que puedan usarlo, porque ya creo que el consenso aquí es que perfectamente se puede equivocar el modelo como una persona, pero lo importante es que filtremos toda esa información, que tengamos dominio sobre los temas que le estamos preguntando para que podamos detectar si la información que nos está dando funciona o no funciona. Y pues esto no es digamos que Sofía no es un software por el que yo esté cobrando ni demás, sino que incluso hago el llamamiento a todos los directores, líderes o tiempos completos y demás que quisieran indagar más, probar acerca de esta tecnología. Con mucho gusto yo les doy acceso a Sofía para que puedan ver los alcances, para que puedan ver cómo le pueden sacar provecho, y obviamente pues tenemos la tranquilidad de que son personas que tienen criterio y demás para poder usar esta herramienta. Yo me apunto de número 1. Quiero Por conocer e supuesto. interactuar con Sofía. Gracias, Alejo. Gracias, Edward. Jairo, por aquí la gente está muy contenta con ustedes. Nos escuchan también Alejandra Rosso desde Denver. Ruth Veras nos dice bendiciones, saludos desde Santiago de Chile. Un saludo especial. Darío Humberto nos dice, tiene razón el ingeniero Jairo, cada día debemos hacer ajustes que aplican para nuestra vida. Bueno, creo que esto es un abrebocas de todo lo que tenemos para conversar, para hablar acerca de la inteligencia artificial y todos estos temas que traen de verdad van abriendo nuestros ojos y nos van permitiendo entender cómo tenemos que ser respuesta para nuestro mundo global, que cada vez está más actualizado, más moderno. Veas, se abrió por aquí la racha de Sofía, Alejandro. Aquí todos los oyentes están diciendo, me gustaría tener Sofía, la conozco, me interesa. Definitivamente Sofía es una magnífica herramienta. Se abrió aquí el debate, eso es lo que queremos, que puedan interactuar con nosotros, y agradecerles a Alejandro, a Edward, a Jairo por su tiempo, por su disposición. Sé que esto solamente fue un abrebocas, pero lo que queremos generar en cada uno de ustedes que nos están viendo desde sus casas, desde sus iglesias, desde sus lugares de trabajo, que podamos ver que la palabra de Dios es vigente, que la palabra de Dios no es desactualizada, tiene una aplicación permanente y constante, actual, para cada momento de nuestras vidas, y para este momento que vivimos hoy también tiene esa aplicación en términos de la tecnología y la inteligencia artificial. Creo que después de escuchar a nuestros expertos, después de escuchar a nuestros invitados, yo por aquí hice algunas conclusiones. Número 1, debemos entender que la inteligencia artificial puede servir como un recordatorio a nosotros, los humanos, de la dependencia de Dios. Lo mencionaba Jairo, lo mencionaba Alejandro, lo mencionaba Edward. A medida que la tecnología avanza, nuestras capacidades se expanden, pero necesitamos sentir la presencia de Dios, porque nos podemos ver tentados a creer que somos autosuficientes y podemos tener el control del mundo, pero nos damos cuenta que no.
siempre habrá una dependencia de Dios. Y como nos lo planteaban nuestros expertos, el hecho de poder tener estos recursos y usarlos puede traer muchas bendiciones, puede traer muchas facilidades, aún para nuestro desarrollo espiritual. Todo desde la palabra que creo que nos resume nuestro conversatorio de hoy: un buen equilibrio. Teniendo un equilibrio con lo uno y con lo otro, creo que podremos usar maravillosamente todos los recursos que Dios nos ha dado. Y esta es la época, esta es la generación que a nosotros nos correspondió. Jairo, Edward, Alejandro, mil y mil gracias por haberte dispuesto, por habernos acompañado esta noche en Letras de Vida y por enseñarnos de una manera tan sencilla y tan práctica cómo podemos trabajar estos temas tan actuales. Muchas gracias por la invitación. Gracias a mis compañeros. Qué privilegio compartir con ustedes y qué bendición que nos hayan visto en esta noche, y todo para la gloria de Dios siempre. Raúl, Alejo y Jairo, también un gusto haber compartido con ustedes y también con todos los que estuvieron escuchándonos, que Dios los bendiga y espero volvamos a encontrarnos en la próxima. Sí, muchas gracias Raúl, Alejandro, Edward y todos los que nos están viendo. Muy interesante las conversaciones, y pues para los que nunca lo han hecho, vayan y jueguen ahorita con ChatGPT para que empiecen a conocer cómo funciona. Algunas personas aún no saben cómo funciona. Aprendan a usarlo. Un excelente recurso, podemos entonces usarlo. Quienes deseen contactar esta aplicación que Alejandro nos estuvo compartiendo, pueden agregarlo allí a través del WhatsApp 318-631-2380. Aquí por el chat de YouTube se los vamos a dejar también. 318-631-2380 para que pueda entonces acceder y conocer de una manera práctica, de una fuente confiable, como nos decía Jairo, cómo también podemos empezar a conocer e interactuar más acerca de estos recursos tan maravillosos que nos pueden ayudar aún en la extensión del Evangelio y nuestra comunión con Dios. Les agradecemos por haber estado con nosotros en nuestra primera noche de Conversemos en Letras de Vida. Recuerden que vamos hasta el próximo viernes. Cada noche 7:30 de la noche les esperamos para conversar más acerca de temas especiales. Mañana estaremos hablando acerca de lo que es la acción social y la fe también. Cómo poder convocar estas dos cosas para que sean de bendición en nuestro desarrollo cristiano. Y también les recordamos que tenemos esta franja de la noche, pero también una franja en las mañanas, a partir de las 6 de la mañana, con reflexiones bíblicas, también con expertos que están hablando de distintos temas que de seguro nos van a ayudar muchísimo y que usted también puede beneficiarse de ellos rumbo a casa, rumbo a su lugar de trabajo, entonces para que puedan tenerlo allí de una manera muy especial también. Muchas gracias por estar con nosotros. Los invitamos a quedarse en sintonía para que podamos seguir aprendiendo a través de estos estudios bíblicos, que podamos seguir hablando más acerca de todos estos temas tan interesantes y que nos podamos ver durante toda esta semana que estamos celebrando el mes de la Biblia, la Semana de la Biblia. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan una excelente noche. Dios les bendiga.